todos y bienvenidos. Para aquellos de ustedes que aún les está costando un poco web scraping, hoy tengo preparado este video donde intentaré explicar más que nada la parte del código. Antes de empezar, quiero hacer mención y agradecimiento a Connection Lab por organizar la logística para que este curso se dé en Bolivia, y también a DBF, quienes son los que nos están instruyendo desde México vía online, mediante el curso de Máster en Data Science. Con su permiso estoy compartiendo parte del material usado en clase y como apoyo a mis compañeros estoy dando una explicación extra sobre algunos puntos que pueden ser un poco complicados. Vamos a empezar. Bueno, esto es parte del código que se va a usar ya, pero vamos a hacer uso del mismo en Visual Studio Code. Dos cosas que se requieren para este trabajo va a ser Selenium y Pandas. Lo primero es siempre verificar que el IDE esté trabajando sin problemas. Vemos que hay impreso el Hola Mundo. Y ahora vamos a importar WebDriver de la paquete de Selenium. No hay ningún problema, ya ha sido reconocido. Lo recomendable es que instalen el Selenium, si lo van a instalar ustedes, con este mismo código, el 4.4.3. ¿Ok? Lo siguiente es, vamos a trabajar con esta función. Aquí vemos el nombre de la función y los parámetros, DrivePath y Keyword. El Chrome Driver está en la misma carpeta, ya, donde está este proyecto, este archivo que se va a ejecutar. Este Chrome Driver también lo voy a compartir, no se preocupen. Esto era esencial porque de esa manera necesitábamos trabajar, por eso lo estamos trabajando en el computador. Ahora se define un primer parámetro, un segundo parámetro que se van a recepcionar, se crea una variable driver utilizando la librería, se utiliza la librería para trabajarla y una URL que se entrega de manera manual. Ya, esto va a hacer que levante una ventana con una pestaña de Chrome y significa que este driver se va a guardar aquí afuera, afuera de la variable driver. ¿Por qué se está usando más de una vez driver aquí? Ya, este driver de aquí se ha creado recién aquí y como se crea dentro de una función, este driver es una variable local. Como ha nacido mientras se ha creado esta función, esa función estaba corriendo. Cuando la función termine de correr, este driver de aquí, el local, va a dejar de existir. Por eso es que hay un driver externo, un driver aquí afuera, el cual ya es una variable global. Este driver va a continuar existiendo y se le va a asignar lo que hay dentro de este driver. ¿Vale? Entonces, estos de acá son locales y estos de acá son globales. Hicimos correr esta función y ahora vamos a ejecutar esto y como les dije, se ha levantado una pestaña de Chrome que nos muestra con el link que proporcionamos. Vamos a minimizarla y ahora vamos a hacer una pequeña prueba para que quede la cosa a lo claro. Si aquí intentamos imprimir lo que es driver, vamos a ver que esta variable existe, porque les mencioné esto que era una variable global. Así que fuera de la función va a mantener su existencia. Pero esta variable URL, si se dan cuenta, está dentro de la función y no se la ha vuelto a repetir o no se la ha vuelto a mencionar afuera. Significa que esta se ha mantenido como una variable local y no ha, a falta de otra palabra, digamos que trascendido. Vamos a intentar invocarla y va a ser totalmente desconocida para nuestro IDE. ¿Por qué? Porque es una variable local. Solamente existe mientras corra la función. ¿Vale? Así voy a hacer pequeñas explicaciones sobre
alguna cosa que me parezca interesante. Lo siguiente, instalar pandas. Igual se hace una sola vez. Como ya está instalado dentro de mi sistema, no hace falta instalarlo de nuevo. Veamos. Lo siguiente, son estas librerías. Otra vez de Selenium, importar WebDriver. Esto está repetido, creo aquí. Sí. Así que pueden hacer uno o podríamos hacer esto. De todas maneras va a funcionar. No pasa nada con importar dos veces una librería. Vamos a hacer correr esto y vamos a importar todas estas librerías, paquetes necesarios. Y veamos aquí. Aquí lo que se va a hacer es se está creando una función a la cual se le está dando un parámetro. ¿Ya? Esto de los parámetros es interesante. Podemos incluso hacer una pequeña prueba para que se entienda. ¿Ya? Cuando estamos trabajando con una función que tiene parámetros, porque usualmente a veces las funciones, cuando estás empezando, usualmente vas a ver funciones así. Vas a decir, ¿para qué es el paréntesis? Bueno, el paréntesis es un receptor de parámetros. Ya, se tiene que tomar en cuenta dos cosas importantes aquí. El número de parámetros, en este caso son 2, y el orden. ¿Por qué? Esta es la llamada. Si se dan cuenta, este es el mismo nombre que maneja aquí. Significa que esta se está llamando a esta función para ser ejecutada. Ya, en ambos hay dos parámetros. En este es el que envía y este es el que recibe. Ya, hay dos parámetros en el inicial y en el receptor. Ya, el primer parámetro va a hacer alusión al primer parámetro que recibe y el segundo parámetro que recibe va a hacer alusión al segundo parámetro del que se envía. Ya, estos parámetros no necesariamente tienen que tener el mismo nombre. Lo único que se debe respetar es que tú te des cuenta, por ejemplo, path, aquí es driver path, perdón. Entonces, a pesar de que tienen un nombre distinto, funciona, porque el primero siempre va a hacer referencia al primero. ¿Vale? Incluso podemos hacer una pequeña prueba, cambiando el nombre del segundo. Este keyword hacía referencia a este keyword aquí. Si cambiamos aquí y le ponemos key, obviamente también a la variable a la cual estamos referenciando le tenemos que cambiar el nombre para que la reconozca. Entonces path y key son los primer y segundo parámetros. Y aquí va a recibir driver path y keyword. ¿Vale? Entonces, si nosotros hacemos correr esto, de todas maneras va a funcionar. ¿Sí? Por eso tienen que, como les dije hace rato, muy importante esas dos cosas. Esas dos cosas cuando trabajamos con funciones. El número de parámetros y el orden. Vale la pena aclarar algo de esta función, de la función que estamos viendo en este momento. Esta línea de aquí, su función más que nada es asegurarse de que el driver está funcionando de manera correcta y está usando URL para confirmarlo. Vale, vamos a hacer un pequeño ejemplo donde yo creo una función llamada función similar, a la cual le voy a crear una variable interna dentro, variable 1, y le voy a asignar una operación. Entonces luego voy a imprimir la variable, pero dándole un pequeño enunciado previo. Por ejemplo, va a ser el resultado es, y la concateno con una coma, y pongo la variable. Por último voy a retornar, y lo que voy a retornar es var 1. ¿De acuerdo? Ya, si bien esta función no va a hacer exactamente lo que hace la de arriba, la mecánica es similar para que entiendan más o menos cómo funciona. ¿De acuerdo? Este print, lo que estoy poniendo, cómo lo estoy usando es
Este print me va a servir para confirmar que mi bar 1 esté funcionando de manera correcta. Lo mismo está pasando aquí. Esta línea está para verificar que el driver esté funcionando de manera correcta. Y luego se va a retornar el bar 1. Ahora lo que vamos a hacer es invocar la función haciendo uso de su nombre, y lo que retorne esta función vamos a asignarlo a una variable llamada suma. Por último, voy a imprimir esta variable con un segundo enunciado para que se diferencie con el anterior. Voy a ponerla, como es un string, las comillas siempre, la suma es, concatenarlo con una coma y después poner la variable que deseo, suma. Vamos a hacerlo de esta forma, porque suma es una variable global. Si yo utilizara var1, me va a salir error porque como es una variable local, aquí afuera de la función ya no va a existir. Bien, vamos a hacerlo así primero para que ver cómo funciona. Y tenemos el resultado es 13, se refiere a este primer print, y la suma se refiere a este segundo print. Si nosotros utilizáramos aquí var1, como hace un momento lo expliqué, esto no va a ser reconocido porque solamente existe mientras la función esté corriendo. Una vez que la función termine de correr, no va a existir. Vamos a hacer un intento y sale que var1 no está definido, ya que no existe. Lo vamos a poner como en el anterior y espero que se haya entendido hasta ahí. Para que el video no se haga muy largo, voy a cortarlo en 2, tal vez 3 partes, de acuerdo, y las voy a ir subiendo a medida que las voy editando. De acuerdo, esta es la primera parte. Si tienen unas preguntas, igual lo pueden dejar en los comentarios y nos vemos en el siguiente.